Amores que matan. Era un viernes maravilloso, 15 de febrero, un día después que marca el calendario para festejar al amor y la amistad. La ciudad aún estaba tapizada con el ánimo mercantilista del festejo de una de las emociones más agobiante, enajenante y adictiva para el ser humano: el amor. Sí, el amor. La motivación de las más grandes hazañas en la vida y, al mismo tiempo, el responsable de los más grandes errores. Eran las 10:32 de la mañana. En la casa de Claudia y Vicente se encontraba la policía. 5 patrullas flanqueaban el hogar al que muchas veces entraron felices y en el que convivían con sus 2 hijos de 5 y 7 años. Más de 25 personas entraban y salían de la casa, que ya se encontraba limitada por líneas amarillas de plástico y un extenso hablar a través de teléfonos celulares. Los vecinos, asombrados, nerviosos y angustiados, se preguntaban unos a otros lo que sucedía. Algunos periodistas llegaron y el lugar empezó a tener cada vez más y más personas, combinados entre familiares, vecinos y mirones. Algunas vecinas empezaban a llorar al saber el motivo. Claudia le había disparado todo el cartucho de una pistola a Vicente. Lo había matado en la sala principal de la casa. Era una tragedia. Era terrible. Claudia estaba aturdida, en shock. No respondía a las preguntas de los policías. Solamente afirmaba con movimientos de cabeza que ella sabía que había matado a Vicente. No hubo necesidad de sometimiento. Esposaron a Claudia dentro de su propia casa y la flanquearon 2 policías para llevarla a una patrulla. Se la llevaron al penal más cercano, en donde se iniciaron las averiguaciones y fue recluida a una celda. Sus hijos primero fueron llevados a una guardería institucional durante semana y media. Después, fueron cedidos al cuidado de la abuela materna. 1 año y 3 meses después, un jurado declaró culpable a Claudia de haber asesinado a su marido en un arrebato de enojo. Un día antes del asesinato, Claudia descubrió a su marido y a su amante entrar a un hotel y salir casi 4 horas después. Continuaron una sesión de besos hasta dejarla en la casa de ella. Ya entrada la noche, Vicente regresó a su casa. Vicente nunca se dio cuenta que el auto de Claudia circulaba muy cerca del suyo. Estaba demasiado concentrado en su acompañante, una mujer mucho menor que él que trabajaba en el mismo corporativo, en el cual era un empleado muy cercano a la dirección. Claudia y Vicente habían estado casados por más de 8 años, ambos profesionales en el campo de la ingeniería, ambos con posgrados terminados. Se conocieron en un congreso de arquitectura. Salieron por más de 2 años, comprometiéndose poco a poco. Su noviazgo había sido una relación promedio, con altas y bajas. Sin embargo, en las investigaciones fueron saliendo gradualmente algunos detalles que enmarcarían la tragedia de esta relación. Claudia es una mujer de 28 años, morena clara, de baja estatura, sumamente atractiva e inteligente. De carácter fuerte y firme, es hija única de un matrimonio estable y de severos lineamientos, con antecedentes de corregir en forma violenta las conductas de su hija en la adolescencia. El padre de Claudia es un hombre fuerte con una historia de constantes castigos, de justificar su cariño y la negociación de privilegios. En la adolescencia y juventud, Claudia llegó a sus compromisos sociales y escolares con golpes y moretones en su cuerpo y cara, producto de las discusiones familiares que su padre terminaba con claros abusos de su autoridad y fuerza. Todos sabían, amistades, compañeros y familiares, de los excesos del padre de Claudia, algo que, sin embargo, fue endureciendo cada vez más el carácter de su hija. Ante estas situaciones, la madre de Claudia amenazó varias veces con dejar el hogar. Entre los 15 y 19 años, la vida de Claudia fue por momentos un infierno. Tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, responsabilizarse de cosas que incluso a veces no le tocaban y cooperar económicamente en la casa. Pero lo más importante se origina en los horarios. Casi no tenía permisos, no acudía a fiestas. Su entorno social era críptico. Por esta razón, Claudia casi no tenía amigos. En relación con su vida sentimental, los 3 novios que había tenido antes de conocer a Vicente habían terminado en menos de un mes porque Claudia, a la menor provocación o enfado, terminaba por cortarlos de una manera violenta. Es importante notar que en las 3 relaciones había existido un patrón en común.
Claudia siempre había interpretado que cada uno de sus novios no la quería lo suficiente. Encontraba cualquier motivo para sentirse que no valía mucho y sentía celos por cualquier mujer que le sonreía a sus novios. El rechazo, el odio hacia su pareja y la violencia con la que discutía asustaba en su momento a cada uno de sus novios. Su vocabulario se transformaba en groserías, en una violencia desproporcionada para después continuar en un llanto y pedir que esa relación no continuara más. Claudia prefería estar sola a aguantar los caprichos de otra persona. Ella entendía que no estaba bien y entendía que era celosa y que le costaba mucho trabajo controlar sus emociones negativas, pero nunca estuvo dispuesta a ir a un terapeuta. Vicente era el segundo hijo de una familia de 4 hermanos, todos descendientes de una tradición de ingenieros. De carácter afable, bohemio y sumamente enamoradizo, la característica de Vicente que todos sus familiares y amigos más cercanos indicaban era la de un soñador empedernido, gentil con las mujeres y estupendo amigo. Era solidario, de risa constante, y siempre tenía un consejo para aquellos que podían tener algún problema. Solía tomarse las tardes del jueves para asistir a sesiones de dominó y cervezas con los amigos de la oficina. Este era uno de los principales problemas que generaban tensiones en su matrimonio. Claudia no estaba dispuesta a seguir tolerando que su marido continuara con conductas de adolescente que, según ella, debería dejar a los 25 años. Vicente era atractivo para la gran mayoría de las mujeres que lo conocía. Más que por su físico, era por la forma de hacer sentir a las mujeres. Siempre se refería a ellas como hermosas o guapas, y tenía siempre una palabra que las hacía sentir distinguidas. La diferencia de 3 años entre Claudia y Vicente solamente tomaba importancia cuando Claudia lo amenazaba con divorciarse, asumiendo que ella tenía mayor madurez. Para Vicente no era tan importante la diferencia de edades. Él siempre quería conservar a su mujer, que le atraía demasiado, de la cual se había enamorado, y a la que apreciaba tanto sus consejos profesionales, que siempre le habían ayudado a tener éxito en las tomas de decisiones en la empresa. Los hijos los transformaban. Para él, sus hijos eran el motor de la vida, los amaba. Si bien por momentos entendía la desesperación de su mujer por algunas de sus actitudes infantiles, Vicente siempre trataba de compensar las tensiones con una buena economía. Él, como proveedor de esa casa, trataba siempre de mantener los mejores elementos para que su familia tuviera comodidades. Vicente no regañaba a sus hijos, ni siquiera cuando Claudia se lo pedía y le exigía que pusiera los límites suficientes para que ellos tuvieran una buena educación. Sin embargo, Claudia tenía una rivalidad constante con el hijo mayor y lo golpeaba prácticamente 5 de los 7 días de la semana. Claudia repetía la rigidez a la que la habían sometido en su infancia y adolescencia en la educación de sus hijos. Incluso sabiendo esto, Vicente por momentos trataba de calmar a Claudia y minimizaba mucho las peleas y los castigos que tenía con sus hijos. Procuraba que ambas partes se tranquilizaran. Él terminaba llevándose a sus hijos a jugar, a continuar las sesiones de videojuegos o bañándolos. Siempre justificaba la conducta de su madre y también evitaba que Claudia siguiera de alguna manera gritándoles y fustigándolos con la necesidad de mantener siempre la casa limpia, el orden de sus cosas y las tareas terminadas. Los fines de semana algunas veces eran hermosas experiencias de familia, pero también se convertían en experiencias interminables por el fuerte carácter de Claudia. Nunca hubo una discusión enfrente de los hijos. Vicente siempre se agachaba y soportaba las groserías y la manera de insistir en la corrección de un problema, por mínimo que fuera. Durante 7 años, este matrimonio con altibajos había solidificado poco a poco su estabilidad económica. El trabajo de ambos había tenido provecho, pero su vida sexual había disminuido considerablemente. Vicente siempre buscaba la forma de estar con Claudia de una manera más intensa. Sin embargo, ella consideraba que el sexo solamente debería ser cuando fuera necesario, un aprendizaje que trataría de llevar para siempre, un contacto sexual al mes. La convivencia con sus amigos, el alcohol y, de alguna manera, la confianza que había entre ellos, hicieron que Vicente les confiara esta situación. Sus amigos lo animaron a buscar en otra parte lo que no encontraba en casa. De esta manera y sin invertir mucho tiempo, Vicente empezó a ver a Roxana, una de las secretarias de la compañía, a escondidas. Al principio,
Ella no estaba muy convencida de iniciar una relación con un hombre casado. Sin embargo, el matrimonio inestable de Roxana hizo que poco a poco tuviera sentido la amistad, que evolucionó a un cariño de pareja que se fue solidificando durante los intensos meses que compartieron a escondidas. Solían escaparse a un hotel los jueves para estar solos. La relación entre Roxana y Vicente fue tomando cada vez más fuerza. Ambos sabían su límite. Solo involucraban un presente lleno de momentos de pasión, de confidencia y un tiempo para tratar de calmar lo que no encontraban en sus matrimonios. Vicente dejó varias pistas sueltas de su relación con Roxana. Por ejemplo, facturas de pago de restaurantes, pagos con tarjeta de crédito y algunos regalos que le dio a su amante. Vicente era tan transparente que a veces no dominaba su alegría cuando regresaba a su casa. La manera en la que Claudia trataba todas las cosas la hizo sospechar gradualmente. Por sí sola, fue conectando las evidencias. No le costó más de 3 semanas llegar a sus conclusiones. Un cerebro enamorado distingue su lógica y objetividad. En el enamoramiento no existe congruencia. Una semana antes del 14 de febrero, Vicente le compró un reloj a Roxana. Claudia encontró en los documentos fiscales de ambos el comprobante. Además, identificó la reservación del hotel, así como un total de 7 pagos de diferentes restaurantes de lujo y glamour. Así, como un depredador acecha a la presa, sabiendo que cada movimiento debe ser perfectamente estudiado, Claudia se fue llenando de enojo, pero sin saber de quién se trataba y si realmente se enfrentaría a una infidelidad de su marido. Esperó a que llegara la fecha en la que ocuparía la reservación del hotel. Los días previos fueron un infierno para ambos. Claudia discutía de todo. Vicente, aunque acostumbrado al mal carácter de su esposa, prefería no involucrarse en cada punto de su discusión. En una total búsqueda de castigar a quien rompió una regla, de no permitir que nadie alterara las normas legales a las cuales ella también se había sometido, el cerebro de Claudia proclamaba justicia y castigo. Como lo aprendió desde pequeña, como siempre lo ejerció. La noche del 14 de febrero fue una noche especial. Apenas entró Vicente a la casa, ella abrió la puerta principal e inició con sarcasmo su reclamo. Su enojo fue creciendo cada vez más. Había sido testigo de la infidelidad de su esposo. Gritaba y discutía. En realidad no escuchaba lo que Vicente le decía. Por momentos lloraba, y por otros más llegó a golpear a su esposo, buscando arañarle la cara. Sus hijos lloraban y suplicaban que ambos se calmaran. Vicente todavía se tomó el tiempo de abrazar a los niños, subirlos a su cuarto y esperar que durmieran. Claudia se quedó dormida en el sofá. A las 7 de la mañana, Vicente preparó el desayuno, bañó a sus hijos y los llevó a la parada del autobús de la escuela. Claudia estaba encerrada en el baño. En su cabeza no había más que la proclamación de justicia ante el engaño al que había sido sometida. Recordó claramente que uno de los regalos que le había otorgado su padre era un revólver que ella había guardado atrás de algunos libros de su biblioteca. Escuchó cómo Vicente regresó a la cocina y se metió a bañar. Al terminar de arreglarse, bajó para despedirse de ella, pidiéndole nuevamente perdón, diciéndole claramente que arreglaría las cosas, que para él era muy importante su matrimonio y que él entendía perfectamente lo que había sido capaz de hacer, que estaba apenado, que lo sentía. Claudia ya no escuchó más. Nuevamente, Vicente movía su boca, pero no había congruencia en las palabras que emitía. Ya no escuchó sus disculpas. Vicente no se dio cuenta del revólver que ella escondía debajo de un cojín del sofá. Cuando él pretendió acercarse a ella, Claudia, sin pensarlo, detonó automáticamente todas las detonaciones que podía realizar con el arma de fuego. Dada la cercanía, todas dieron en el blanco. 2 de ellas fueron mortales inmediatamente. Una directamente al corazón y otra en el hígado. Vicente ya no tuvo conciencia. Murió a los pies de su esposa en la alfombra de la sala. Pasaron solamente 7 minutos para que la policía llegara a la casa. Claudia no abrió la puerta. La policía entró por la fuerza para encontrar la escena dantesca del crimen. Claudia, sentada en el sillón con la mirada perdida, con el revólver en mano y el cuerpo de Vicente a sus pies, repetía constantemente: «Se lo merecía. Se lo merecía». ¿Qué sucedió en ambos cerebros? Un cerebro violento modifica la percepción de la represión y la culpa, se justifica constantemente. De la misma forma,
un cerebro agresor comúnmente tergiversa o minimiza las consecuencias de sus actos violentos. Los miembros tóxicos de una pareja violenta tienen un denominador común. Siempre le atribuyen la culpabilidad a otros. Por una parte, el proceso violento tiene antecedentes psicológicos. Muchas de sus conductas se copian en la primera infancia, se troquelan en las partes más importantes de la memoria que a su vez interpretan el dolor físico y moral. Algunos personajes logran tener empatía a través de eventos violentos. Incluso, es el medio de comunicación a través del cual pueden lograr empatía y apego con sus verdugos. Un individuo violento aprende a ser violento en el interior de su casa, amplifica las señales con la poca retroalimentación social. Claudia tenía una terrible herencia que no supo entender y no quiso tratar, y que cobró graves consecuencias no solamente con su vida, sino también con terceras personas. Vicente tenía otra manera de ver la vida. La atenuación del castigo y evasión del dolor están asociadas a la inmadurez, ya que a sus 25 años, la corteza prefrontal aún no está completamente conectada. Esto comúnmente permite que los varones de edades semejantes sean superficiales en la toma de decisiones y en la medición de las consecuencias. Los cerebros de hombres inmaduros también atenúan la sensación de culpabilidad. Además, tienen la sensación de que al pedir perdón, pueden remediar inmediatamente sus actos negativos. Claudia no cometió el primer asesinato por un ataque de ira y celos en la historia de la humanidad. Detrás de una patología semejante a la celotipia, se encuentran antecedentes de desaprobación, violencia, mentiras y abandono. Entre las primeras causas de homicidio se encuentran la violencia y los celos. Detrás de estos eventos se encuentran factores culturales, sociales y cognitivos que interactúan directamente y retroalimentan los procesos biológicos que en el cerebro van modificando la manera de interpretar y entender muchas de las circunstancias de una pareja. Los celos están circunscritos en circuitos neuronales, son específicos para cada sexo, son una emoción innata y adaptiva. La manifestación conductual de los celos depende de muchos factores. El proceso cognitivo emocional de los varones ante la infidelidad sexual es un proceso biológico en la evolución del cerebro. Busca evitar que la fecundación del óvulo se dé por otro varón, por lo que debe existir la garantía de paternidad en el cuidado de los genes. En este caso, los celos generan una emoción en contra del engaño. Las mujeres desarrollan una conducta innata sensible a la infidelidad emocional, cuya base es que los hombres deben invertir sus recursos en la mujer y los hijos. Las mujeres interpretan más rápido que los hombres pueden copular con otra mujer sin estar enamorados, por lo que entienden que la infidelidad sexual no implica necesariamente una infidelidad emocional, pero ahí radica el peligro de su interpretación. Una mujer entiende que el hombre puede enamorarse de otra mujer y elegirla sobre de ella, entendiendo entonces un compromiso emocional que les es más difícil tolerar. Estas no son las únicas explicaciones de por qué el cerebro tiene celos, ya que esto depende también de la cultura en la que nos formamos. Cuando tiene celos, el cerebro determina que existe un peligro latente, genera una respuesta adrenérgica y percibe todo como una posible amenaza. La actividad cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria se acelera, la piel transpira más, se reseca la boca y aparece la sensación de ansiedad, miedo, temor y en algunas personas, excitación sexual. Una persona con celotipia vive convencida de que su pareja le es siempre infiel. Sienten ansiedad, depresión y la necesidad de espiar a su cónyuge. Generalmente recurren a la agresión o a la generación de violencia doméstica, no solamente en contra de su cónyuge, sino también en contra de sus hijos. La idea de la traición sexual se convierte en obsesión. En el caso de Claudia, se asociaron dos eventos que son detonantes sobre un mismo vector. Una personalidad violenta asociada a una incapacidad de manejar los celos. Para una persona con celotipia, las señales de infidelidad asociadas a las sospechas suelen confirmar que una persona le es infiel. Las crisis de confianza no se fundan siempre sobre hechos reales. La amenaza se recrea con frecuencia en la propia imaginación. También de la misma forma se piensa en el posible castigo. A su vez, el castigo depende de la magnitud de la evaluación, del cariño que se siente por la persona y la necesidad de justicia. Por eso, una persona que ha tenido violencia en la infancia y es celosa, comúnmente genera demasiados problemas con sus parejas. Cuando sentía celos, se activaban regiones neuronales en el cerebro de Claudia relacionadas con conductas agresivas y sexuales,
como el hipotálamo y la amígdala cerebral. Sin embargo, es muy importante marcar que en las mujeres se activan neuronas del surco temporal superior, implicado en la percepción social. Además, se da una gran activación en una de las zonas asociadas al proceso del dolor físico, como en la ínsula y el giro del cíngulo. Por esto, la emoción le generaba violencia y le disminuía la objetividad. Nadie puede ser inteligente en un ataque de celos. La infidelidad no es un proceso espontáneo sin previo aviso. También tiene factores biológicos y sociales. Comúnmente, la generación de personajes celosos en las diferentes generaciones de una familia está asociado con copiados sociales. Los varones con altos niveles de testosterona tienen un incremento en el tamaño de la amígdala cerebral que a su vez se ha relacionado con promiscuidad y relaciones superficiales. Los celos aparecen desde que tenemos 6 meses de edad. Sus primeras expresiones de enojo se manifiestan desde los 4 años. En una infancia en la que se observa el favoritismo y generalizaciones en la autoestima, tanto la persona que se elige como la que se siente menos favorecida se hacen más sensibles al estrés. Es decir, los tratos preferenciales en sí mismos llevan antecedentes psicológicos y biológicos que pueden detonar aspectos negativos de la personalidad en relación a la expresión de los celos y su interpretación en la etapa adulta. Un ataque de celos puede aparecer más fácil en personas con datos de esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer o aquellas que abusan del alcohol. Diversos estudios en el campo de las neurociencias indican que las mujeres experimentan sentimientos más negativos e intensos al imaginar que su pareja tiene aventuras amorosas. Queda de manifiesto que los varones cometen más homicidios por celos que las mujeres. En los cerebros de Claudia y Vicente, los frenos sociales fueron poco entendidos. El entendimiento de los límites no quedó plenamente establecido en su corteza prefrontal. La ejecución de la violencia por parte de Claudia se vio favorecida por la violencia pasiva que retroalimentaba Vicente. Vicente no entendió los límites y las consecuencias negativas de sus excesos. Pensó que con amor podía cambiar la actitud de Claudia. El limitado marco de ejecución y la constante ira, juicio y violencia de Claudia fueron un excelente caldo de cultivo para el detonante de una violencia que terminó en tragedia. Posteriormente, Claudia se dará cuenta de la importancia de atender a tiempo su problema conductual. Normalmente, cuando estamos inmersos en él, solemos negarlo o no otorgarle la dimensión justa. Una atención profesional en el momento indicado y una explicación adecuada de las cosas puede ayudar a una persona celosa a controlarse y a un violento a mejorar su interacción social y limitarse. Tomar las cosas con responsabilidad, valorar lo que se tiene y aprender a medir los riesgos de nuestros actos son eventos de madurez cerebral. No es necesario que pasen tragedias en nuestra vida para modificar a tiempo y aprender de los sucesos negativos.